Alsina, ¿qué hora es? Son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando ya el 25 de enero del año 2022. ¿Y qué quiere que le diga? Muy tranquilizador, es verdad que no resulta, pero es lo que hay. Muy tranquilizador no resulta que Estados Unidos anuncie que tiene 8.500 militares en alerta por si la OTAN decidiera intervenir en defensa de Ucrania. If NATO should activate the NRF, or if other situations develop. O si se produjeran otras situaciones que pudieran llevar al presidente Biden, dijo ayer el portavoz del Pentágono, a ordenar una acción militar. Muy tranquilizador no resulta, pero la portavoz del gobierno de los Estados Unidos ayer urgió a sus nacionales en territorio ucraniano a salir ya del país. La hora de evacuar, dijo, ha llegado. Les hemos expresado con toda claridad que es el momento de salir de allí y que hay medios disponibles para hacerlo. Por supuesto, las aerolíneas comerciales a las que pueden acudir, la embajada preparada para ofrecerles asistencia, y esto es muy similar a lo que hemos hecho en Etiopía o en Kazajistán y muchos otros países durante las últimas décadas, pero no tenemos intención ni plan alguno de evacuar a los militares. No habrá evacuación organizada como tal por el gobierno de los Estados Unidos. Hay aviones comerciales que están ahí funcionando todavía. Menciona dos precedentes la portavoz de la Casa Blanca, que son Etiopía y Kazajistán. En ambos casos, el argumento que se dio para animar a la evacuación de los nacionales estadounidenses de esos dos países es que se estaban produciendo un conflicto armado. En Ucrania el conflicto en realidad lleva años declarado, como ayer escuchábamos aquí contar a muchos ucranianos. Lleva años declarado, primero en Crimea, luego en la región del Donbass. Pero es verdad que hasta ahora el gobierno Biden no había metido prisa al personal para salir zumbando de Ucrania. Y esto es lo que ahora sí está haciendo. Estadounidenses, salgan ustedes de allí. Familias de los diplomáticos de la embajada estadounidense en Kiev abandonen ya inmediatamente el país. Hasta ahora tampoco habíamos escuchado al primer ministro del Reino Unido, que sigue siendo Boris en la cuerda floja Johnson, que los rusos, esto es lo que dijo ayer, los rusos tienen que tener en cuenta que si invaden Ucrania va a ser para ellos una nueva Chechenia. Invadir Ucrania desde la perspectiva rusa sería un asunto sangriento, violento y doloroso, una nueva Chechenia. Muy tranquilizador no resulta escuchar al señor Johnson en estos términos. Tampoco resulta tranquilizador oír a un alto cargo del gobierno ruso que ayer advirtió a Occidente de que si ignora lo que Rusia está reclamando, sentirá las consecuencias en su cuello. Total. A la vista de estas afirmaciones, anuncios, decisiones poco tranquilizadores, hombre, habrá que creer a José Borrell, el ministro de Exteriores europeo, paisano nuestro, cuando dice, después de haber escuchado, de haber hablado con su colega el estadounidense Blinken, que en realidad nada ha cambiado a peor en las últimas horas. Y que aquí lo importante es que hay una negociación abierta entre los Estados Unidos y Rusia. No creo que haya nada nuevo en lo que ha dicho Blinken que pueda incrementar el miedo a un ataque inmediato. Habrá que creer que las cosas que está anunciando Estados Unidos, las que está diciendo Boris Johnson en el Reino Unido, las que está diciendo el gobierno ruso en respuesta, forman parte de la sobreactuación que lo que busca es disuadir al adversario para que no siga avanzando. La Unión Europea no ha ordenado la salida de Ucrania, ni de las familias de sus diplomáticos, ni de nadie. No nos planteamos en estos momentos evacuar a nuestra colonia, ni tampoco evacuar a la embajada. Cualquier evolución reaccionaríamos con total rapidez. Señalamiento a la tranquilidad que hizo ayer el ministro de Exteriores de España, señor Álvarez, que justo por aquello de la disuasión, lo que están diciendo los gobiernos, dicen, bueno, estas cosas que estamos diciendo y que estamos anunciando, en realidad lo que buscan es que Putin tenga claro que tendría un precio la invasión de Ucrania y que por tanto no lo haga. Es así como hay que interpretar, pues digamos, la elevación del tono que estamos viendo en las últimas horas, ¿no? Justo por aquello de la disuasión, y en línea con lo que ayer dijo también el señor Blinken, el estadounidense, no desvela el ministro Álvarez cuáles son las sanciones, cuáles son los castigos que la Unión Europea prepara
en caso de que Vladimir Putin siga adelante. No permitamos que nadie pueda hacer un cálculo de si le sale beneficioso o no lo que intenta hacer frente al coste que puede tener. Así que habrá que creer, a pesar de las poco tranquilizadoras afirmaciones que hemos escuchado en estas últimas horas, habrá que creer que estamos en la fase de convencer a Putin del mal negocio que para los rusos significaría iniciar una guerra con Europa y con los Estados Unidos en Ucrania, y que solo en esa clave hay que entender estos anuncios que se hacen en Washington, no porque los acontecimientos vayan a precipitarse en las próximas horas. En el terreno militar se entiende. Claro, quienes más claves tienen esta mañana de cuál es la estrategia de Biden son los jefes de gobierno de Francia, de Alemania, de Italia, de Polonia, del Reino Unido, o sea, los Scholz, Macron, Mario Draghi, Morawiecki y Boris Johnson, porque es con ellos con quienes el señor Biden anoche estuvo conversando, mantuvo una videoconferencia. También con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, también con Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. No, con Sánchez no. Pedro Sánchez pues no estaba en la lista de convocados. Hoy seguramente en el Congreso escucharemos a la oposición decir: nos ningunean. No pintamos nada en el escenario internacional. Fíjate que Podemos estaba quejándose de lo contrario. Aquí el ardor guerrero de la parte socialista del gobierno, este compromiso con la OTAN, que decían las crónicas, lo que busca el gobierno con estos anuncios que está haciendo de los barcos, de los aviones, es precisamente ganar peso en la Alianza Atlántica. Bueno, a Sánchez no le llamó ayer Biden, esa es la verdad. Dice el gobierno, bueno, pero tampoco hay que darle más importancia porque es que estamos hablando todos los días. Ya, pero Biden y Sánchez no. Seguramente habrá sido porque Biden habrá visto las fotos de nuestro presidente con la camisa rosa colgada del teléfono, verdaderamente ocupado, y habrá pensado que para qué molestarle. Bueno, está siendo muy interesante el intercambio de desdenes con que se obsequian cada día los dos socios del gobierno de coalición en España a cuenta de Ucrania. O sea, el matrimonio a palos. Estos no interrumpen su relación, no son Urdangarín y Cristina, pero sí se exhiben como cónyuges incómodos, ¿no? La posición del gobierno es la que expresa el presidente, proclamó ayer el ministro Álvarez. Solo le faltó decir eso de que lo de Podemos son solo opiniones personales, como las de Garzón en el Guardian. Bueno, resumen de la gresca familiar de estos últimos días. Pablo Iglesias, prejubilado y emérito, se preguntó este fin de semana si es que la ministra Robles toma a la gente por tonta. ¿Usted se cree, ministra, que la gente es tonta? Eso es, porque dijo la ministra que la OTAN defiende los valores de los países libres. Ayer le preguntaron a la ministra, a los periodistas, si cree en efecto que la gente es tonta. Pablo Iglesias pues tiene mucho tiempo libre. Yo tengo muchas responsabilidades, no tengo tiempo para las opiniones de Pablo Iglesias. Él las hace pues desde el tiempo libre y desde la ausencia de responsabilidad. Yo trabajo y Pablo es un desocupado. Este es el resumen de la declaración de Margarita Robles. Es un ocioso, Pablo Iglesias es un desempleado. Se ve que el nuevo trabajo que declara el señor Iglesias, que es lo del periodismo crítico, a la ministra pues no le conmueve. Paréntesis, esta relación no es buena desde hace tiempo, desde hace años. Acuérdese cuando estábamos en el confinamiento y salió el vicepresidente Iglesias en una comparecencia, cuando hablábamos de las residencias y del trabajo de las Fuerzas Armadas, salió en una comparecencia el vicepresidente Iglesias a explicar lo sorprendido que estaba de que Margarita Robles fuera humana. Debo reconocer que no imaginaba que la primera preocupación de la ministra de Defensa fuera la situación de las personas sin hogar. Me emocionó enormemente y es un orgullo trabajar a su lado. No me lo podía imaginar que esta mujer, ministra de Defensa, tuviera esta sensibilidad, a diferencia de mí, que todos lo imaginabais, ¿no? No sé si Iglesias recuerda este episodio, pero Margarita Robles sí. En aquel momento había ministros que competían por aparecer ante la opinión pública como los más sensibles al sufrimiento, los más cercanos a la gente. O sea, más sensibles y más cercanos que los del PSOE. Bueno, hoy la competición es por ver quién se duele más con las guerras y quién es más amante de la paz. Aquí el portavoz del PSOE, señor Sicilia, mira. Creo que todos los ciudadanos y ciudadanas que nos puedan ver saben de manera clara que este partido, el Partido Socialista, es el partido del no a la guerra. Y que fue un gobierno socialista el que trajo las tropas de Irak. Claro que sí. Bueno, el PSOE era el partido del no a aquella guerra. Zapatero trajo las tropas de Irak, pero luego aumentó las tropas en Afganistán. Y envió unos cazabombarderos a la guerra en Libia. Porque para el PSOE la cuestión nunca fue guerra sí, guerra no, sino guerra amparada por la ONU, sí, guerra no amparada, no.
Pero claro, en los tiempos que corren, los portavoces son alérgicos a los matices. El portavoz de Podemos, que no es Iglesias, sino otro Pablo, que se apellida Fernández, se vio obligado a recordarnos ayer que el cargo de portavoz lo tiene él y que el Pablo emérito opina como persona física, sin cargo. Lo ha hecho como Pablo Iglesias, no lo ha hecho como portavoz de Podemos. Opiniones personales, como lo de Garzón en el... Y está bien que Pablo Fernández reivindique su condición de portavoz, que él sí que lo es de Podemos, y aún estaría mejor si en calidad de tal fuera un poco más riguroso al relatar lo que va sucediendo cada día, porque ayer se manifestó muy satisfecho de que sus socios del PSOE empezaran por fin ayer a hablar de diplomacia y de desescalada y no de enviar aviones a Bulgaria. Hoy lo que celebramos es que el Partido Socialista haya rectificado, haya cambiado de tono y por fin hable de desescalada y de diálogo diplomático. Por fin hable. Esto lo dijo el lunes. El problema para el portavoz de Podemos es que los hechos son lo bastante recientes como para que los propios hechos le desmientan, ¿no? Dice, hemos sido nosotros los que hemos conseguido que el PSOE empiece por fin a hablar de diplomacia y de desescalada. ¡Qué hachas somos!, ¿no? Pues menos lobos, Pablo, porque esto que vamos a recordar ahora lo dijo la ministra de Defensa el jueves de la semana pasada. O sea, justo a la vez que anunció el envío de la fragata Blas de Lezo al Mar Negro. Creemos en las respuestas exclusivamente diplomáticas y apostamos, y España apuesta por esa desescalada que tiene que ser diplomática. Diplomacia y desescalada. Dice Podemos el lunes siguiente, ha rectificado. ¿Por qué llamas rectificación a no haberte enterado tú de la misa a la media? Por cierto, Yolanda Díaz sigue afectada por el extraño síndrome de la mudez ucraniana, cuyo síntoma más conocido es la pérdida del habla. Carlos Alsina, en Onda Cero.